Sí. Habíamos terminado la historia de los barbitúricos. ¿Alguna película antigua? Yo recuerdo haber visto que las actrices tomaban sus barbitúricos. No se tomaban para el sueño. Y es por eso, recuerden que por eso se utiliza ahora como tratamiento de anticonvulsivante. Ya hemos empezado también hablando con un colega, pero que no, o sea, que no trabaja en Perú, por lado, por ejemplo, las fenotecinas, esas ya no las usan, por ejemplo, en bebé. Y acá todavía a veces estamos usando el bromacil y bromas. Eso todavía estamos usando en la calle, ella no lo utiliza, ¿no? Por los efectos que habíamos visto, se acuerdan que habíamos dicho que no era que lo utilizaba, sino que los efectos no podía moverse, estaba atrapado, tenía miedo y estaba atrapado. Y eso es interesante, porque nos ha faltado ahora cuando hagamos la práctica de ese tema, vamos a agregar otros métodos sedantes que más se utilizan ahorita más, que se están utilizando muchísimo más, porque eso como que es muy antiguo, no reflejan la realidad. Estas diapositivas son utilizadas de manera general por todos los docentes del curso, por eso es que les ha faltado ahí en las diapositivas algunos fármacos que son importantes. No sé, ustedes que trabajan en veterinaria, ¿usan acepromacina? ¿Alguna trabaja? ¿No? ¿Tú trabajas en veterinaria? ¿Usan acepromacina y ya no? ¿Recomiendan promacin gotas? Solo promacin. Promacin. ¿Qué promacina es acepromacina? Inyectable. ¿Inyectable? No se usa mucho, pero porque ustedes han visto, ¿no? Todos los efectos que tienen secundarios, ¿sí? Yo he estado conversando y teniendo conversaciones tipo académicas. Ya, entonces, recuerda, habíamos visto estos 3 barbitúricos también la semana pasada. ¿En qué se diferencian? ¿Se acuerdan? El tiopental era de acción más rápida. A lo que ahorita le podría utilizar en qué, ahora que estamos en anestesia, recuerden que decía en la inducción puede usar tiopental. Pentobarbital, ¿qué tal? Ya habíamos dicho que para el caso de eutanasia, anestesia general, pero ya no se usa, que puede utilizarse. El metoexital también puede utilizarse, pero no mucho, nunca lo he utilizado, pero es usado, bastante. Y acá nos faltaría, bueno, si esto es para anestesia no nos faltaría, pero
es donde vamos a hablar de la disociación, lo que decía animal disociado. Un animal disociado es aquel que no conecta, ¿okay? La parte motora con la parte límbica. Entonces, siente, pero no puede. ¿Sí? Aquí está. Entonces, hay una disociación entre cuerpo y mente. ¿Okay? No hay el sistema límbico, ¿se acuerdan del sistema límbico de las emociones? ¿Okay? Se le está recibiendo la estimulación. Y el tálamo y el neocórtex, que es la parte motora, el tálamo y el neocórtex, está inhibido. ¿Okay? Por eso es que se dice que es un animal que está disociado. Ahora, cuando colocamos queta, el salir postoperatorio a veces es un poco crítico, porque el animal a veces está delirando, ¿sí? Y el dueño es el que tiene después, entonces empieza a decir, no, ¿qué le ha hecho? Le duele a mi perro. No es que le está doliendo si no está saliendo de la anestesia. Entonces, hay que siempre sopesar, dependiendo del tipo de dueño que tenemos. ¿Okay? Si es que es ideal este fármaco. ¿Okay? La queta es muy versátil. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa hace ketamina? Lo que va a hacer ketamina, ¿okay? Va a ser, como lo que habíamos visto, es un depresor del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Y dónde actúa? Miren, están los receptores de NMDA. Los NMDA, ¿receptores de qué? ¿De quién era? ¿De qué neurotransmisor? De glutamato. ¿Se acuerdan los NMDA? Eran los que tenían este magnesio que no dejaba pasar los iones, los cationes, mejor dicho. Entonces, ¿qué cosa hace? En la ketamina antagoniza estos receptores de NMDA. ¿Okay? ¿Qué cosa hace? Va a bloquear. ¿Okay? Y por eso es que no va a tener acción, por eso es que va a tener un efecto de depresor del sistema nervioso central. Este es un paciente disociado. Mírenlo. Ahí ven. Parece, ok, dice, estado mental peculiar en los pacientes no parecen estar dormidos ni anestesiados, sino más bien desconectados de su ambiente, situación que se denomina disociación. Clásico, ok, como con ustedes no están disociados, ¿no? Cuando está aquí, su mente está en otro lado, ¿sí? Por eso decimos que está disociado. Miren la calidad negativa, ¿ok? ¿Qué diferencia hay? ¿Okay? ¿O cómo podemos asociar lo que es un estado cataléptico de la anestesia disociativa? ¿Qué cosa es un estado cataléptico? ¿No lo han escuchado una vez? ¿O no? Cuando hablo siempre de cataléptico, lo hemos visto también la semana pasada en los fármacos neuroleptoanalgésicos. Habla acerca de lo que es la parte muscular, ¿no? Esto es, pues dice que hay hipertonía muscular, ¿ok? Algo interesante también es que está la posibilidad del delirio. Este clásico, delirio, y los ojos pues van a estar abiertos, mirada fija y nistagmo lento. ¿Sí se acuerdan que es nistagmo, no? Movimiento de ¿Qué movimiento de los niños, no? Puede ser así. O dependiendo de dónde es. ¿Es una vestibular o es central? ¿Ya? No, aquí no se olvida. Por lo general se relaciona que la anestesia disociativa puede producir estados catalépticos en los animales. Aquí lo que más me preocupa para el dueño es la posibilidad del delirio. Es lo que va a escuchar el dueño, por eso nunca se le da al animal ni bien termina la cirugía. Hay que esperar que pase para darse. Y por eso tratan de usar lo mínimo, lo mínimo del fármaco. A veces para nuestra comodidad le ponemos más. Yo les digo por experiencia,
Sí, le pones más, pero después el perro no despierta. ¿Ok? Incluso a pesar que el perro es grande, piensas que va a metabolizar en nada. Y un perro de tiene que le castre, pero tiene que pesa, que le castre, y tiene que ¿cómo está? Tuve que ir a con una amiga con mis y su perro era grande. Pero no agarraba el perro. Nada, y hicimos más calculando si todavía para poder. Pero el perro creo que se durmió todo un día, no despertaba, estaba bien, ¿no? Lo bueno que ya el perro, ¿cómo se llama? Después de su castración, y empezó a engordar. Porque el perro parece que lo hubieran apestado. Sí, o sea, bien flaquito, parecía los peces, ¿no? Los peces son como para una hojita, parece ese perro. Y su mamá, que es mi perrita, su mamá es una perrita caderona, una perrita bien linda. Parece Sheila, la que estaba bien caderona, gordita, su chico negro. Y su hijo todo flaco. Ahora recién he empezado a decir engordar ese perro. No, porque usted no le hago de comer al pobre perro. Ok, entonces tengan cuidado, siempre anoten, ok, los anestesistas siempre tenemos que anotar, ok, cuando estamos colocando, eso es en la historia, siempre tenemos que colocarlo, por favor, no se olviden, nada que yo me acuerdo. ¿Sí? Vía de administración, intravenosa o intramuscular, ¿sí? Intramuscular porque a veces tienes problemas, ya va cayendo entre los 5 minutos, ¿sí? Ya empieza. Vía oral, baja biodisponibilidad se da por el efecto del primer paso. ¿Qué es el efecto del primer paso? ¿Qué es el efecto del primer paso? Preanestesia. No, recuerdan que por vía oral, cuando se administraba el fármaco que se iba a absorber a nivel intestinal o estomacal o donde sea, llegaba vía circulación porta-hepática al hígado. Y en el hígado se metabolizaba, entonces había menor biodisponibilidad del fármaco. Entonces era el efecto del primer paso. Por eso se menciona que hay baja biodisponibilidad. ¿Sí? Ese problema de la vía oral en el hígado va a, digamos, en algunos términos fáciles, a gastarse el fármaco y ya no el fármaco para donde debe llegar. ¿Sí? Ese es el efecto del primer paso. No voy a poner así en el examen. ¿Okay? Si no es porque se da el metabolismo ahí en el hígado y por eso el fármaco va a ser menos biodisponible. ¿Sí? Ya. En esos casos, o sea, ¿cómo se maneja? Tienen que superar la dosis. Se debería, pero no es una buena vía de administración, ¿no? Lo ideal es intramuscular, endovenoso. Intramuscular, y si no se puede, pues busco otra vía, ¿no? ¿Qué hago? Primero de repente lo tranquilizo y después ya le echo. Puedo utilizar la inducción también, ¿ok? Eso es importante mencionarlo, ¿no? Esto de cuando coloco de manera lenta y veces he visto que se produce esto de la excitación, los mioclonos y el incremento de la actividad motora. Sí se suele ver, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Que cuando trabajamos de repente con otros fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas o los alfa-2 adrenérgicos, habíamos visto que tenían diferentes mecanismos de acción, porque benzodiazepinas trabajaba sobre receptores GABA y alfa-2, obviamente sobre los alfa-2
Cuando dicen que incrementa el tono simpático, ¿qué quiere decir incrementar el tono simpático? ¿Qué pasa con el simpático cuando se activa? Relaja. ¿Se relaja? No, no se activa. Entonces es como si ustedes se asustaran. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Ok? Incrementa ese tono. Puede haber vasoconstricción, también periférica. Entonces, eso es lo que menciona, ¿ok? A nivel de tono simpático. ¿Qué más? Incrementa el gasto cardíaco. Quiere decir, obviamente, recuerden que el gasto cardíaco es igual cosa. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si incrementa frecuencia cardíaca, ¿ok? También podría estar incrementando el gasto cardíaco. A veces no necesariamente, pero en este caso sí. ¿Okay? En cuanto a los efectos respiratorios, ¿okay? Puede reducir la ventilación y la oxigenación. ¿Por qué? Recuerden que puede inhibir a nivel del trombo encefálico. Entonces, si hay una disminución, hay una taqui, una apnea, no una apnea, no hay una taquipnea, baja la frecuencia respiratoria, ahí vamos a ver que va a haber menos ventilación. ¿Y cuál es la consecuencia de que haya menos ventilación? Recuerden que ventilación es el aire que está ingresando, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cuál será la consecuencia de eso? La oxigenación principalmente, chicos. La oxigenación. Recuerden, si necesitan poco aire, pocas veces, el volumen en todo un minuto va a ser menor. Por ende, el intercambio gaseoso también va a ser menor. Los glóbulos rojos van a llevar menor cantidad de oxígeno con su hemoglobina. Entonces, eso puede llevar a esta baja oxigenación. Respiración apneica momentánea. ¿Okay? Apneica quiere decir que no hay, ¿ya? Entonces, de repente ustedes están auscultando y ya está respirando. ¿Sí? Es clásico también. ¿Okay? Tiene reflejo faringio y laringio permanente. ¿Cuál es el reflejo faringio y laringio? ¿Nunca lo han visto? A ver, ¿se entiende? Laringio de respiración y laringio de laringismo. A ver, búsquenme en sus dispositivos y a ver, voy a ver quién busca mejor y quién me da la mejor respuesta, porque a veces buscan y me dan una respuesta. El reflejo, ¿ok? Faringio y laringio. ¿Qué es? El faringio. Es el nauseoso. Marcadas. El faringio, El reflejo nauseoso que protege la vía aérea. faringio es de difusión. ¿Ok? Mientras que el laringio es el cierre glótico, que es el laringoespasmo. Como una tos. Ya, recuerden que la glotis cae, ¿ok? Para proteger la vía aérea cuando se da la reclusión. Entonces, está relacionado con proteger principalmente la vía aérea. Cuando se deglute, recuerdo que cuando se así, o sea, cuando tú hablas, ¿ok? Cuando tú comes, entonces cuando tú hablas y comes, a la
¿qué más tenemos? ¿Qué otros efectos? Otros efectos. Lo que es el dolor espiral, el WIDA. El WIDA, vamos a ver la próxima semana, está relacionado con un incremento a veces del dolor, ¿sí? Un dolor espiral. ¿Okay? Como tiene efectos analgésicos, se reduce la necesidad de analgésicos adicionales. Sin embargo, no hay analgesia a nivel de lo que es abdomen, tractos, vísceras, no llegan, ¿ok? Por eso es que los animalitos cuando a veces se trabajan, por ejemplo en las semanitas cuando se hacen castraciones, entonces sí les duele cuando ya vas a empezar. Y por más quieta que le pongas, por más que sea analgésico, no va a llegar a ese nivel, ¿sí? Porque no llega a nivel intestinal. El hecho de estar moviendo también estimula que ellos les duele. Sigamos. Ok. ¿Qué combinaciones podemos hacer con keto? Podemos hacer keto, ok, con benzodiazepinas, comida solar me gusta, es parte de mi protocolo. Podemos hacerlo con opioides también, okay, con agonistas alfa 2 también. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlos, okay, para potenciar. ¿Por qué? ¿Qué tal? Recuerden, NMDA, ¿no? Antagonista del NMDA. Midazolam, ¿qué cosa hace? Ayuda a los receptores GABA. ¿Sí? Alfa 2, recuerden que reduce, ¿okay?, lo que es la producción o la liberación de noradrenalina, ¿okay?, diferente mecanismo. Y los opioides trabajan a nivel de antagonistas de los receptores, no es una antagonista, se unen a los receptores que producen analgesia. Entonces, como tienen diferentes mecanismos de acción, van a poder ayudar, ¿sí? Entonces sería una buena opción. ¿Quién no está? Otras combinaciones interesantes, y estas ya están comerciales, son esta Ketaxil. Este Ketaxil, viene como atropina, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Han usado Ketaxil o no? Dice ketamina, silacina y atropina, sí. ¿Por qué? A pesar que ketamina tiene, vamos a ver que va a ser necesario colocar atropina, que va a haber, babeo, y por eso es importante colocar un cachito de atropina, porque por eso la dosis dice ketamina, atropina y silacina. Otra combinación, porque yo no lo he utilizado, es la tiletamina y clonazepam. Sí, se suele utilizar bastante, es bastante comercial, nunca lo he utilizado, para decir algo en verdades, pero sí los he visto, pero en otros países yo creo que en Argentina no utilizamos esto. Acá no lo sé. Dicho sea de paso, mi expertise en la práctica privada es muy baja respecto a otros, ¿no?, profesionales. Es mucho más baja incluso hace 10 años, hay mucha más actividad. Ahora es poquísimo, pues se trataría de 4 o 5 animales y eso, ¿no? Vamos a echar lo mío, ¿no? El mío, pero sí, es muy bajo. Entonces, por eso es que a veces yo les pregunto, ¿qué están usando ahorita en veterinaria? Porque a veces, muchas veces es las modas que utilizan, que traen alguna cosa nueva, que a alguien le importa algo y se van a usar. Ok, entonces todas estas combinaciones son para anestésicos de tipo intravenosos enterales. El que nos va a interesar, que es un problema que me parece muy práctico, son los anestésicos inhalatorios. Se utiliza bastante bien, se utiliza por ejemplo para la destartarización, para las castraciones, y es bastante bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes manejo de la anestesia. Cuando tú pones un anestésico vía intravenoso, tú ya lo pones y ya no sabes qué está pasando. En cambio aquí, tú estás manejando ese flujo de anestésico
¿ok? Está liberándose y podrías ayudar con la administración, ya sea de oxígeno o también a veces CO2, dependiendo de lo que se necesita. Y por eso es bastante interesante. ¿Ok? Se aplica el producto activo por la vía respiratoria y dentro de las ventajas es control de la anestesia, eliminación y recuperación rápida. ¿Ok? Y lo que esto es importante, ¿no? La baja tasa de biotransfusión, por eso es que se utiliza bastante. El problema que es el costo, ¿no? El costo es uno de los grandes problemas o desventajas. También, ¿ok? El personal especializado, que no todos saben manejar, ¿ok? Todos. Y también se menciona que va a ser contaminante por lo que va a estar produciendo, porque necesita cada una la cápsula, me parece, para poder siempre mantener el fármaco en condiciones. Eso se tiene que estar cambiando cada cierto tiempo. En cuanto a los anestésicos inhalatorios, podemos hablar de anestésicos que son usados desde hace tiempo, ¿ok? Y estos son los no halogenados. Aquí tenemos el clásico ya por el tipo de foto, como lo ven ya creo que se dan cuenta de qué época es, ¿no? El clásico éter. El éter y el óxido nitroso o nítrico, que se utilizaba también como anestésico. En biomédica se utiliza todavía el éter para anestesiar, por ejemplo, a ratoncitos, a ratas, se les pone una cubeta, ¿ok? Se pone ahí el éter, se pone la ratita y se tapa así. Obviamente transparente, y tú ves, y ya la ratita y ya pues puedes proceder, ¿no? ¿Para qué anestesiamos ratitas? Dependiendo de lo que se quiere trabajar, ¿no? En el caso de las ratas, por ejemplo, para hacer el cuento de parásitos externos, se peinan a las ratas para sacar unas pulgas, ¿ok? Con trabajos. Obviamente, no le voy a estar peinando sin haber adicionado su spray para que muera, no me saca toda la pulga de la rata. Yo alguna vez me he dicho para trabajar con las ratas y la rata me da miedo. No, yo no podría trabajar con la rata. Así sea blanquita, no. Imagínate peinando de una rata. No podría. A mí no me dedico a la parasitología. Aquí miren acá, tenemos diferentes anestésicos inhaladores y algo que deben. Quiero que me digan algo que les llame la atención de estos anestésicos inhalatorios. El color del frasco. Exacto, el color del frasco. El color del frasco es universal, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cada colorcito representa a uno de estos anestésicos inhalatorios. ¿Qué quiere decir? En la máquina de anestesia inhalatoria existen unos vaporizadores, son unos frasquitos donde tú vas a colocar el fármaco donde esto se va a vaporizar. Yo no puedo colocar, por ejemplo, el frasco de sevoflurano y no puedo colocarle, por ejemplo, isoflurano. No le puedo colocar, ¿por qué? Porque cada uno tiene características diferentes. Entonces, por
puede identificar, porque tiene estas características diferentes. Nada, porque no, para que esa parte más blanca, no, hay características diferentes. Por eso es que ellos, si ustedes se dan cuenta, es una progresión, hay una progresión en el tiempo cuando se ha empezado a utilizar. Desde el alotano, que es bastante antiguo, ¿okay? Hasta actualmente el sevoflurano. ¿Okay? Entonces aquí, aparte de lo que son los coeficientes de partición, aparte de lo que son las concentraciones celulares, ellos tienen también características propias, ¿okay? Como por ejemplo mencionan el sevoflurano. Por ejemplo, dicen que tiene una, cuando sales de la anestesia tienes una menor sensación de picor o de incomodidad en la vía aérea, que si lo sientes con los ojos. Entonces, por eso es un poquito más caro y lo utilizan más. Pero siempre están entre iso, sevoflurano. Desflurano no he visto, ¿eh? Siempre he visto sevoflurano y sevoflurano. Eso es lo que van a utilizar más. En flurano, no lo he visto, y desflurano no. Pero en estos, los clásicos he visto isoflurano, mucho isoflurano. Entonces vamos a ver aquí. Aquí está lo que les menciono, aquí está el vaporizador. Este es el vaporizador que se necesita, que ahí se necesita colocar el volumen de fármaco que va a necesitar vaporizarse. ¿Qué quiere decir vaporizarse? Formarse como partículas muy chiquititas para que puedan ser absorbidas, para que puedan pasar a través de la membrana respiratoria. ¿Sí? Entonces, vean aquí. Este es el pulmón del animal. Aquí está llegando desde el vaporizador que viene conectado obviamente de este fluorómetro, es uno que manda flujos de aire que manda para que el fármaco pueda vaporizarse. Cuando este se vaporiza, lo que va a pasar es este fármaco vaporizado y va a llegar a los pulmones. Cuando exhala, va a sacar el fármaco, para poder otra vez ingresar. Es como un círculo. Un círculo. Aquí tenemos una bolsita que va a ayudarte a oxigenar, ¿no? Cada círculo que tienes aquí no es el ambú, pero es algo parecido, es una bolsita. ¿Sí? Y aquí tienes válvulas que vas a controlar por dónde quieres que vaya el flujo de ese gas. ¿Sí? Acá tenemos, esto es soda cáustica, CO2, soda cáustica que va a permitir que cuando pase el fármaco por aquí se quede la humedad. Eso es lo que hace, para que puedas filtrar ese gas. Aquí está en vivo. ¿Ese vaporizador de qué será? ¿De cuál? De isoflurano, ¿no? Entonces, si usted le mete isoflurano ya fue. Primero que la van a botar, ¿no? El trabajo. Y luego que van a malograr la máquina. ¿Sí? Ya. Miren, acá tenemos lo que les mencionaba, que es el canister. Lo que pasa es que este canister está vacío, no está en CO2. Por eso que va a ser. Acá está, ¿se acuerdan? El que va a mandar los flujos de oxígeno hacia el vaporizador y de aquí va a salir todo este sistema para que pueda irse hacia nuestro paciente. Acá no se ve el perro, pero nunca he utilizado una de esas máquinas, me gustaría. Ese era mi objetivo este año. No es difícil, sí los he visto, yo he prestado la bolsita para respirar, por ahí nomás. Cuando miren, se puede utilizar, miren, animales silvestres, colocando
que a través de los pulmones, ¿ok? Este va a poder difundirse, ¿ok? A la circulación y va a llegar a sangre arterial y este va a llegar al cerebro donde va a producirse, ¿ok? Ese efecto de supresión del sistema nervioso. Estos fármacos van a permitir, ¿ok?, que sea un acceso bastante rápido, por eso es que se puede lograr. Y ni bien lequito, también medianamente bajo. Entonces vamos a ver aquí lo que mencionaba su compañero, ¿no? Lo que mencionaba, lo que decía, ¿ok?, respecto a si son todos inhalatorios, ¿ok?, ¿por qué no voy a poder usar un mismo vaporizador para todo? ¿En qué se diferencia? Una de las diferencias va a ser en la potencia que va a tener este fármaco, ¿sí? Y para medir la potencia vamos a hablar del CAM, de la concentración alveolar mínima, ¿ok? Entonces el CAM va a ser cuánto anestésico o qué concentración alveolar del anestésico, ¿ok?, se debe dar para, ¿ok?, evitar o que el 50% de los pacientes no tenga o no perciba un estímulo doloroso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de concentración alveolar debe tener ese anestésico para que no siente el dolor? ¿Ok? Porque ese 50% es porque se ha trabajado, ¿ok?, en laboratorio para tratar de obtener esos datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Se menciona, ¿ok?, esto es principalmente como unidades que vamos a tener. Un CAM, ¿ok?, se considera como anestesia leve. Cuando hablamos de entre 1.3 y 1.6, vamos a hablar que esta es una anestesia moderada que se puede utilizar para la parte quirúrgica. Y ya 2 CAM es para una anestesia crónica, ¿ok? Vamos a ver ahorita que los CAMs van a variar de acuerdo a los fármacos, ¿sí? Si yo quiero que el animal ya empiece a despertar, entonces le voy a poner el 30 al 40% del CAM del fármaco, ¿sí? Aquí vamos a tener, no se preocupen, ahí vamos a tener un poquito más. Acá están los CAMs para que no se nos vaya la idea, ¿sí? Acá están los CAMs de gato y del perro. ¿Okay? Esas son las concentraciones que deben haber. Miren, y esto nos habla de la potencia, ¿no? ¿Cuál CAM creen que sea el más potente? ¿El que tenga más alto o el que sea más bajo? Y me dicen por qué. Recuerden la definición. En la definición está la respuesta. ¿No? El bajo. ¿Cuál? El bajo. ¿Por qué el bajo? Porque el bajo es el que es más potente. Porque CAM es concentración alveolar mínima. Ya, pero o sea, ya, está bien, está bien. ¿Ok? Pero, dime, ¿cómo lo sustentaríamos? O sea, diría, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre alotano y deflorano? Por ejemplo. Yo diría que el cambio isoflorano quiere decir que haya 1.28 de la concentración del fármaco a nivel alveolar para que produzca, ¿ok?, en el 50% de individuos, ¿ok?, que no capten o que no sienten en los estímulos dolorosos. Pero solamente voy a necesitar 0.87 concentración de alotano para que pase lo mismo. Entonces, ¿cuál es más potente? El alotano. ¿Un CAM alto o un CAM bajo? Bajo. Un CAM bajo. Un CAM bajo es el que nos va a estar dando, ¿okay?, una idea de la potencia. Y los
solución cuando la presión parcial esté equilibrada. ¿Ok? Cuando está 50-50 no va a haber. Pero cuando hay una diferencia, siempre va a tender a ir, recuerden, hacia donde hay menos, por gradiente. ¿Sí? Coeficiente de partición baja. Quiere decir que donde hay más. En sangre hay poco. Aquí en sangre tienen 8 partículas de desflorano. Y aquí hay 20. ¿Qué vamos a ver aquí? Que cuando se equilibra no hay difusión, pero cuando hay esta gradiente sí. ¿Qué vamos a tener aquí? Que aquí necesitamos menos cantidad para que se incremente en el alveolo, porque ya había una gradiente, ya para mucho más. Eso nos dice una coeficiente de partición baja. Miren, ese es de desflorano, mientras que el coeficiente de partición de alotano es alto. ¿Qué quiere decir? Que necesitan más alotano para que pueda hacer que se difunda. Mientras que el desflorano solamente poco. ¿Sí? Ahora, este coeficiente de solubilidad, yo creo que se pone como en aceite gas. Aquí se tiene en cuenta lo que es la solubilidad de los químicos inhalatorios. Cuanto mayor sea el porcentaje de aceite sobre el gas, la coeficiente de partición, mayor será la potencia de la química. Recuerden, cuando hablamos de aceite, hablamos de grasa, hablamos de que tengan mayor cantidad de este para que se pueda secuestrar. Recuerden que los fármacos si son liposolubles son secuestrados por el tejido graso. A ver aquí, si vemos la potencia, diríamos que alotano es el que tiene más potencia. Sí. Pero ¿qué pasa con su coeficiente? Miren, este coeficiente yo ahora lo veo alto. ¿Sí? Entonces, que voy a necesitar más alotano para poder incrementar las concentraciones en alveolo, para que avance. En cambio, miren, sevoflurano y desflurano, si bien tienen un campo un poquito más alto, miren su coeficiente de solubilidad, 0.6, 0.92. Es bajo, es decir, que no necesitan incrementar mucho la concentración de ese fármaco para que sea mayor en el alveolo. Entonces, por eso es que se utiliza más lo que es sevoflurano o desflurano. Sevoflurano, algo similar con isoflurano. La biotransformación es cuando van a estar libres para que se puedan utilizar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos inhalatorios? Se habla mucho de los posibles, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero se menciona que podría tener un efecto similar a lo que es el bloqueo de los canales de sodio. Si bloqueamos canales de sodio, ¿qué vamos a tener? No se puede poder dar la desmoralización. Ahora, otros mencionan que el mecanismo de acción puede estar relacionado también con los receptores NMDA, que estarían inhibiendo. También estaría relacionado con los cationes, el sodio y el calcio. Entonces, no se conoce si es la ciencia cierta cuál es el mecanismo, la farmacodinámica de los anestésicos inhalatorios. ¿Qué otras especies podemos utilizar anestésicos? Pues también el pececito, por ejemplo, principalmente en la diarrea médica se va a utilizar algunos fármacos como por ejemplo el fenol, las benzocaínas, y no le vamos a poner pues intravenoso, no trabajamos en agua, ¿sí? En agua lo colocamos, ponemos nuestro pececito y empezamos a trabajar, principalmente para sacar muestras, ¿sí? Porque el trabajo con peces es bastante fregado, o sea que son chiquititos, no se mueven tanto, se van a caer, ¿sí?
puntos extra.